Dios les bendiga a todos. Aquí otra vez con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, donde pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 desde el pueblo de Birmingham a Wakeman, una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende un poco el inglés y no tiene una iglesia donde asistir, le invitamos a que nos visite. Allí va a escuchar palabra de Dios de verdad y va a vivir y a sentir, recibir el amor de Dios de verdad. Y continuamos en este devocional con el tema que estábamos hablando anteriormente, de la experiencia de ir a una capilla católica en el día de hoy, porque era el día de los abuelos, en la escuela de mi nieto Edgar, y ver ciertas prácticas, ciertas enseñanzas falsas, cómo se están dando y cómo muchas personas inocentemente, por decirlo de esa manera, están siguiendo esas prácticas y enseñanzas falsas. Hablamos de la imagen a María. Vamos a hablar ahora de cómo colocan a María, la madre de Jesús, el Hijo del Hombre, pero no la madre de Dios. Vamos a ver eso. Colocan a María al mismo nivel del Señor Jesús, al mismo nivel de importancia del Señor Jesús. Y eso es completamente incorrecto, eso es falso, eso es erróneo. El Evangelio y la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y último versículo, hablan acerca del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento del Jesucristo que iba a venir, el Nuevo Testamento de Jesús cuando vino, y de la iglesia como es levantada por medio de los que siguieron a Jesucristo, hablando acerca del Evangelio de Jesucristo. Y leemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y déjeme decir, el libro de Filipenses, la epístola del apóstol Pablo, la escribe desde la cárcel, estando encarcelado, y esta es una de las epístolas más profundas, más bonitas a la misma vez. Y el tema, además de ser Jesucristo, es el gozo en el Señor. En el libro de Filipenses, en esa epístola, en el capítulo 1 solamente en el capítulo 1 aparece el nombre de Jesús o el nombre de Cristo por lo menos 16 veces en esos 30 versículos del capítulo 1. El nombre de Jesús o de Jesús Cristo aparece solamente en el capítulo 1 16 veces en 30 versículos, en 16 versículos de 30 versículos, o sea, más del 50%, y en ninguna sola ocasión aparece el nombre de María. Porque es que nunca ha sido la intención de Dios de colocar a María al mismo nivel de Jesucristo. Nunca ha sido la intención de la palabra de Dios de colocar a María al nivel de Jesucristo. A nivel de Jesucristo. A María sí se le da un reconocimiento. Fue la que llevó a Jesús, engendrada por el Espíritu Santo, cuando Jesús nace, junto con José, crían y llevan a Jesús a ser la persona que fue. A los 30 años, cuando Jesús ya después, a estar haciendo su ministerio durante 3 años, quien está en la cruz del Calvario, junto con otras mujeres, es María, su madre. Pero María, como dijimos ayer, o en el versículo devocional anterior, es la madre de Jesús, el hombre, hijo del hombre, pero nunca jamás la madre de Dios. Fíjese como dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, para que entienda cómo es solamente Jesús la persona central y de única y mayor importancia en el Evangelio. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fue Jesús el cual, siendo igual a Dios, no estimó
no consideraba que era Dios y dejó su puesto allá en los cielos, su trono allá en los cielos, y vino a habitar en un cuerpo de hombre. Se humilló a sí mismo y se limitó a vivir sin la gloria de ser el Hijo de Dios en un cuerpo de hombre. Esto no se trata de María, esto se trata de Jesús, el Hijo de Dios, el cual enciende en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Quién fue hasta la cruz a morir? No fue María, fue el Señor Jesús. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué no podía ser María? Porque María era una mujer pecadora, imperfecta, igual que lo somos todos los hombres, como dice la palabra de Dios, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y María, igual que José, como nosotros, somos pecadores, viviendo todavía en esta tierra. Salvados por la gracia de Dios, por medio de la fe, declarados justos por medio de la fe, cuando creemos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero todavía en un cuerpo que nos lleva a faltar y a pecar. Así que seguimos, por lo cual Dios, después de Jesús muerto y resucitado, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, Jesús, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre de María, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua en los cielos o debajo de la tierra van a confesar un día que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hayan creído en Él o no hayan creído en Él. Padre, gracias por tu palabra. Y una vez más, gracias por ayudarnos a reforzar, Padre amado, el mensaje central de tu palabra, de tu evangelio, que es Jesucristo. Su muerte, su resurrección, su ascensión, y que ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos aquellos que creen en Él y le reciben como Señor y Salvador. Es el nombre dado sobre todo nombre. Es el único nombre en que podemos ser salvos los hombres. Fue Él el único que dejó el trono de gloria en los cielos y tomó forma de hombre. Fue Él el único que murió hasta la cruz, que fue hasta la cruz del Calvario y murió, porque Él era el único que lo podía hacer. El justo, Jesucristo, murió por nosotros los injustos. Y gracias, Padre, por tu palabra, que tú la llevas a los corazones de aquellos que la están escuchando. Y si son, Padre amado, practicantes o seguidores de las enseñanzas católicas, que tomen en consideración tu palabra, busquen y examinen tu palabra y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, en nombre de Jesús que oramos. Amén.